con respecto al semblante lo dice Germán García también todo el tiempo. El semblante no es que vos haces semblante de objeto, sino que el objeto mismo ya es un semblante. Pero eso también, digamos, implica, la hipótesis del inconsciente implica que vos ya sabés que el objeto ni siquiera está perdido, porque decir que está perdido es una forma, decir que estuvo alguna vez y después... El objeto es un semblante, no es una apariencia, porque la apariencia es que hay una apariencia y detrás hay otra cosa, ¿no? Claro. Entonces, bueno, no todo lo que Claro. brilla es oro, ¿no? Eso que parece una cosa es otra en realidad. Pero el semblante no, el semblante es que detrás del semblante no hay nada. Claro. No hay otra cosa distinta, opuesta o diferenciada, no. Detrás del semblante no hay nada. Y el objeto es eso, una nada que parece algo. Y con esa nada que parece algo... Me parece que es medio loco eso. Claro. Es como, ¿no? Imagínate, vivimos en un mundo donde todo, satisfacción garantizada, todo el aparato publicitario está montado sobre que el objeto existe. ¿No? Zapatillas Nike, no sé qué, las cosas que son buenas, las cosas que son malas. Y en cierto registro eso funciona porque hay una orden de la mercancía, en fin. Pero acá no, acá es como, no sé, García lo dice acá, en este librito sobre la identificación, no sé si te puedo leer, ¿tenemos Sí. tiempo de leer algo? Dice Germán: ahora bien, hay éticas hedonistas que dicen que el fin de la vida es el placer, hay éticas estoicas que dicen que el sufrimiento es el fin de la vida. La ética del psicoanálisis es una ética que dice, te guste o no te guste, no hay otro fin que el deseo. Lacan piensa que hay dos cosas, una es la ética y otra es la política. Cuando uno ofrece un bien, hace política, cuando uno no ofrece nada, está en el campo de la ética. Desde el psicoanálisis, cuando el analista hace política, le conviene ofrecer el único bien que puede ofrecer sin desmentirse, que es el psicoanálisis mismo. No podemos decir que los analistas no hacemos política, pero esta política consiste en ofrecer el psicoanálisis. Y bien, ¿qué bien contiene el psicoanálisis? Ninguno. Si aprenden un poco de silogística van a entender qué quiere decir esto. Yo ofrezco un bien que no contiene ningún bien. Ustedes dirán, ¿y cómo se come eso? Y eso se come como un helado, que al comienzo estaba ahí y al final no queda nada. Podemos decir que queda nada, pero un chico dice, no queda nada, pero la frutilla estaba buena. Entonces, al final del análisis no queda nada. Uno no puede poner un espejo y ver las mutaciones que ha sufrido gracias al análisis. Pero en el recorrido ocurrió alguna cosa. ¿Qué ofrece un analista? Un cierto recorrido. ¿Por dónde? Por el análisis. ¿Y eso con qué se come? Con análisis. Es hermoso. Bueno, esto es... Habría que pasar una tarde entera leyendo fragmentos de las clases de Germán García. Es algo extraordinario. Este fue un encuentro muy importante también. Después de Juan y de Miguel, encontrarme con Germán García, que no... Bueno, fue un encuentro... Justamente por eso te invitamos, porque estuvimos leyendo un poco tu trabajo y queríamos justamente que nos contaras un poco de la entrada de Germán García en Rosario, que sabemos que tiene que ver también con el trabajo que fuiste haciendo estos 10 años en el curso anual de psicoanálisis, de la vez que lo trajiste acá a Rosario, si nos puedas contar un poco de eso. Sí, el curso de psicoanálisis es una especie de consecuencia del encuentro con Germán García. De hecho, antes de empezar, yo en realidad lo fui a buscar. La historia empieza así. Hacíamos con Ricardo Bianchi un programa de radio que se llamaba Sin Ton ni Son, Trauma y Cultura en la FM Corazón, que era una radio donde se pasaba música litoraleña, y nosotros íbamos a hablar de Freud y por ahí lo invitamos a... Era un lugar donde podíamos invitar a los que queríamos escuchar, los que queríamos aprender. Me acuerdo que venía Pablo Sob, que por ejemplo lo invitábamos y nos traía música alemana, o nos traía Billie Holiday, ¿no? Imagínate en esa radio, bueno. Era muy gracioso. Después venía un programa que se llamaba Rita y sus luminarias, ¿no? Nosotros creo que íbamos a las 11 de la noche y venía Rita, que hacía de las 12 a las 6 de la mañana, y se venían con las pasta frola, con los mates. Era un equipo de trabajo, era divino, fue una experiencia divina. Bueno, a raíz de este programa de radio, estamos hablando del año 2000 más o menos, digo, bueno, yo estaba con estas cosas, venía hablando en público, qué sé yo, había leído cosas de Germán y lo vamos a entrevistar a Germán allá para pasarlo en el programa de radio. Y cuando lo conozco, vamos ahí con todos los libros y las preguntas. En esa época teníamos todavía los cassettes, tengo los cassettes grabados con las entrevistas.
fuimos con Ricardo, él estaba en un consultorio distinto al último que tuvo, y no me olvido nunca porque la mujer lo llamaba por teléfono porque estaba saliendo por televisión un reportaje que le habían hecho por la TV pública. Yo lo cuento eso por ahí. En el homenaje, que no fue un homenaje, fue cuando le pusimos el nombre Oscar Mazota a un aula de la Facultad de Psicología. Ahí lo conté. El tipo prefirió quedarse conversando con dos extraños, que éramos nosotros, a ir a la casa con la mujer a verse por televisión. Me pareció todo un gesto. Y se quedó conversando con nosotros un montón. Y me pasó eso, lo contrario de lo que te pasa cuando conoces un tipo que vos venís leyendo y decís, cuando lo conozco me decepciono, ¿viste? Porque en los libros fue totalmente al revés, digamos. O sea, conocerlo fue potenciar el interés por la lectura y por sus libros. Un tipo rarísimo. Mucho más joven que nosotros, era, digamos, a pesar que cronológicamente tenía más años, claro. Tenía una energía, una lucidez y nada que ver con el analista médico, con el saco y la corbata y el semblante, sino que era un tipo justamente que se reía un poco de lo acartonados que éramos nosotros, ¿no? Nosotros parecíamos dos viejos chotos, ¿no? Por lo menos yo, ¿no? Al lado de Germán, que era la juventud misma. Germán García es la juventud. Yo creo que él logró lo que quería Gombrowicz, ¿no? Lo que queremos todos queremos ser jóvenes, dice Gombrowicz. Sartre dice todos queremos ser Dios. Yo creo que Germán García logró las dos cosas, ¿no? Fue un dios, una diosa de la juventud, sin duda. Transmitía eso, ¿no? Interés apasionado por la vida, no solamente pero por la vida, no la vida boba, no la vida así como la vida, sino la vida con toda su locura, ¿no? Bueno, y ahí a partir de ahí empezó una relación que ya no paró más. Yo fui a supervisar con él de alguna manera, a contarle las conferencias sobre Oscar Mazota, que fueron ya en el 2009. Empezó todo un trato, empezamos a ir a los cursos de él, ¿no? En Buenos Aires, curso breve, después el curso anual, qué sé yo, hasta que un día fui y le dije, bueno, le voy a robar la idea, digamos, después de voy a empezar a dar un curso anual en Rosario, porque parece que Rosario necesita un curso anual, así que seguido, que lo dé gente, sí, que no conoce a nadie, como nosotros. Me habían pedido un grupo de estudio, así arrancó el CAP. Me habían pedido un grupo de estudio, como yo estaba podrido de los grupos de estudio, me pareció que había que armar una banda, siempre armando bandas, o formando parte de bandas que armaban otros, y ahí se armó una banda, y no me dio mucha bolilla, pero después, porque García lo que tenía una cosa que era, él te medía a ver si el deseo era un deseo decidido o era un deseo medio cualunque. Como me vio que yo estaba como que lo iba a hacer, ¿no? Como que estaba. Y ahí cuando me probó, me tanteó un poco, y cuando vio que lo iba a hacer, me empezó a dar algunos consejos, algunas sugerencias, me empezó a decir, mira, esto es así, esto es así. Pero bueno, me dio el ok, yo me sentía medio como un usurpador, y bueno, y ahí arrancó el CAP, que sigue hasta hoy. Pero antes de eso, me parecía que estaba bueno, y con Ricardo, bueno, eso fue toda una historia aparte para contar, pero con Ricardo decidimos traerlo acá a Rosario. Traerlo y juntarlo con Juan Ritbo, que era como que había no sé qué cosa, no había pelea, no había problemas, dos estilos, dos maneras, dos tradiciones, pero el mismo Germán García me llegó a decir, en las gestiones telefónicas previas a la avenida, me llegó a decir, mira, Juan es como yo, pero en Rosario. Y córtenla, ustedes los rosarinos inventando peleas con los otros. Ustedes se la pasan inventando peleas para no laburar, ¿viste? Una cosa así. Y bueno, y estaba chocho el conjunto, y se armó eso, fue en Homo Sapiens. Que, mirá, está esto. Está el registro, porque el trabajo que hizo Ricardo Bianchi, está en la revista Nadia, se llama Vacilaciones, la aporía y la paradoja. Está registrado lo que pasó ahí, está buenísimo, hay unas cosas para leer, no vamos a hacer tiempo de leerla ahora, pero Oscar Mazzotti y la fortuna del psicoanálisis, me acuerdo que escribí un pequeño artículo que lo publicó Manuel Ramírez
en el Rosario 12, y ahí le hicimos una entrevista también en el bar de Homo Sapiens, le hicimos una entrevista en ese momento, que también está registrada acá, o sea que esto lo pueden encontrar, lo podemos subir, también porque ahora vamos a tener una paginita web que se llama angelfernandezweb.com, y ahí vamos a ir poniendo cosas. Esto tendría que estar ahí, ¿no? Pero la verdad que yo, no es que me había olvidado de esto, pero gracias a la invitación de ustedes, me volví a encontrar con esto, lo volví a leer, y bueno, se llamó La Mesa Redonda, se llamó Lo que fundó Mazota 30 años después. Bueno, y fue la oportunidad de traer a alguien, hacía mucho que no venía a Rosario, de juntarlo nada menos que con Juan Ritvo, y bueno, plantear un poco una escena ahí de discusión, de lectura, sobre algo que tenía que ver con Mazota, que también es una figura que por ahí, viste, por un lado es una institución ambulante y por otro lado está el ninguneo, entonces era como poner esa cosa. Hay un antecedente de eso que fue, bueno, otra cuestión que parece un capítulo aparte, que fue cuando viene Jacques Alain Miller a Rosario en el 81, y hay ahí una serie de cuestiones que se van presentando en ese desencuentro, y Miller concluye que los rosarinos sabemos tanto de psicoanálisis que no necesitamos a nadie, por lo tanto dice no vengo más, ¿no? Había venido con Eric Laurent, quedaron registradas dos conferencias, en la apertura está Juan participó, y bueno, nunca más. Entonces que García venga acá a Rosario era una manera no de traerlo a Miller, ni mucho menos porque García tiene su singularidad, por supuesto, pero sí alguien que no tenía una controversia política con Jacques Alain Miller, sino que pertenecía a la misma política, pertenecía al campo freudiano, ¿no? Claro. Entonces, bueno, fue todo un movimiento. Entonces los del CAP, claro, ¿quiénes somos? ¿Qué somos los del CAP? Yo digo que somos como unos millerianos orilleros, ¿no? Como esta cosa orillera de Borges, está el libro de Sarlo que se llama Un escritor en las orillas. Borges es un escritor en las orillas. Bueno, ahí hay toda una cosa del orillero, ese límite entre la pampa y la ciudad. Y nosotros estamos ahí como en ese borde, calculo. Y el CAP va por ahí con la consigna popularizar sin vulgarizar. Es un trabajo de divulgación, un trabajo de estudio, de investigación, pero sobre todo es esta cosa de la banda, ¿no? Que hubiera quedado muerta con el tema del grupo estudio. Claro, se armó una banda que arrancó y después se fueron sumando otras y siguen sumándose bandas nuevas ahora, gente nueva que jóvenes, ¿entendés? Que vienen con otras. Cada banda tiene su electricidad propia. Me parece importantísimo todo esto que vas ubicando porque ha tenido sus efectos, digamos, por más que Miller no volvió y que tal vez una controversia que podemos charlar en otra oportunidad, su lectura y la de Germán García y la del CAP tiene sus efectos en lo que estamos leyendo los jóvenes en este momento, ahora de psicoanálisis en Rosario, digamos. Sí, sin duda, porque creo que la presencia de Juan Ritvo fue muy importante porque también ayudó a que se abriera un poco ese juego de empezar a leer un poco más de otro modo, a Mazota, a García. No hay que olvidar la relación que Juan tiene con Getural, con Hinke, que lo mencionábamos antes, con Guzmán, toda la gente que se formó con Mazota. Incluso mencionaba a Pablo Sof, que Pablo se reivindica como discípulo de Raúl Ciarreta, que fue otro tipo que enseñó en la época de Mazota. Ahora, el mismo Raúl Ciarreta, digo, fíjate vos como a veces, por eso digo, el discurso te elige a vos, no es que uno dice yo soy acá, yo me pongo, el discurso te va poniendo. Pablo Sopke comenta esto, yo he estudiado con Raúl Ciarreta, iba a Buenos Aires, él lo ha contado muchas veces, la última vez que me lo encontré, volvimos a hablar un poco de esto. Y el mismo Raúl Ciarreta cuenta en un reportaje que le hace Rosángela Rodríguez de Andrade, un libro que se llama Puzzles Mazota, una docente de la Facultad de Psicología, falleció hace unos cuantos años, pero dejó ese libro que está muy bueno. Y el mismo Raúl Ciarreta cuenta que se encontró con Mazota en un bar de Buenos Aires y que se empezó a interesar en Lacan gracias a esa conversación, y que 3 o 4 años después de esa charla que tuvo con Mazota, donde Mazota más o menos le dio las directivas, él se puso a estudiar Lacan y se puso a enseñarlo. Y después dice que está muy agradecido con Mazota porque era muy generoso,
porque lo nombra como 8 veces en la École Freudienne de París, cuando va a presentar la escuela que había fundado Mazzotta acá, la presenta allá, y lo nombra, y nombra a todo, lo nombra a Pichot Rivière, que recién hablamos, nombra a los que él llama la sofistiquería, ¿no? Los ganapanes de la sofistiquería, dice él, ¿no? Los sofistas que enseñaban. Entonces fíjate vos, es decir, bueno, por ahí no tenés que ver directamente con Mazzotta, pero Mazzotta abrió un campo de juego que es medio suicida desconocer. Abrió un campo, la primera escuela lacaniana de Latinoamérica, ¿viste? Digo, cuando vos tenés un capital cultural y lo ninguneás, te empobreces. Si hay un capital cultural, usalo. Después vemos cómo lo usás, hasta dónde te sirve, hasta dónde no. Pero a mí me parece que es importante eso. El mismo Mazzotta hace un recupero de ciertas cosas, de ciertas lecturas, lo que hace con el trabajo de Art. Nosotros tenemos acá, vos le ves a Freud, pero resulta que Macedonio Fernández había escrito Nota Vigilia, la de los ojos abiertos. Tenés ahí una cuestión muy fuerte con la interpretación de los sueños. Y ya estaba en Macedonio eso. O las operaciones de Borges con ficciones y de Roberto Arlt, todo el trabajo de la ficción operando en la realidad, los complots que arma Roberto Arlt, las ficciones de Borges. Sí, esas fuerzas ficcionales, y yo digo que Clarín usa maravillosamente, ¿no? para hechizar el aire y para manipular la opinión pública, pero este trabajo de la ficción sobre lo real, que está en el corazón mismo de la práctica analítica, ya estaba en Borges y en Arlt. Y esto, bueno, cierto borgismo siempre será deseable, dice Mazzotta. Mazzotta hace esa cosa que después García llama el paso de lenguas, ¿no? Que dice, bueno, no se trata de que el psicoanálisis es un producto extranjero. Nosotros no lo inventamos, no existe eso. El psicoanálisis argentino es una cosa, una argentinada provinciana, digamos. No existe un psicoanálisis argentino. Existen psicoanalistas argentinos. Pero el psicoanálisis es un producto extranjero. Entonces, Mazzotta es una forma de alojar activamente un producto extranjero sin quedar pegado en la identificación imaginaria y en esta cosa de que somos, no sé, somos franceses porque leímos Lacan, ¿no? Claro. Entonces, bueno, hay una cuestión muy inteligente de Mazzotta, muy pícara y muy sensible, muy fina, muy sutil en la recepción, en la importación y en la elaboración que hace de eso, y la transmisión que arma. Claro. Eso hay que recuperarlo, ¿no? Acá en Rosario, sobre todo, que por ahí eso quedó como... Bueno, estamos en eso. Estamos en eso. Y yo te cuento un caminito mío, así. Hay otra gente que labura y que hay que... Ya están ustedes entrevistando. Sí. ¿No? Digo, esto no es una cosa épica ni nada de eso. No, claro. Bueno, hemos recorrido un camino posible, una historia posible muy interesante. Sí, perdón, que yo te voy a interrumpir porque soy un plomo. Yo te quería leer una cosa, que hablando de Germán García, porque bueno, está lo que te dije de la Nadia, ahí no voy a leer, ahí hay un montón de cosas que... Estaba lo de la diversión, él dice que... Esto yo te lo había comentado. Sí. Dice, en ese sentido, esto lo dice en ese encuentro cuando lo trajimos a Germán acá a Rosario. Dice, entonces en ese sentido yo rescato el espíritu de Mazzotta. No es por el lado del estilo de Mazzotta, que es muy interesante, pero yo creo que hay que introducirlo ese estilo. Vos hacías una observación muy buena. Mazzotta dice, un autor sospechoso que escribe sobre psicoanálisis sin ser un psicoanalista. Dice en Introducción a Lacan. Un libro que no intercambia una sola palabra con otros libros escritos sobre el tema en el español del Río de la Plata. Entonces el tipo defendía esa posición, pero Mazzotta no era un tipo que se desesperaba por ser psicoanalista. Creo que después se ha mistificado e idealizado al extremo la figura del analista, la palabra analista, etc. Mazzotta no estaba desesperado por eso, estaba desesperado por armar cosas. Vamos a armar algo, decía. Y se divertía también. Y creo que ese espíritu de diversión es el que se ha perdido, y cuando yo decía que hoy todo el mundo se siente obligado a simular que sabe más de lo que sabe, me parece que en ese sentido ciertas discusiones habría que hacerlas como los jesuitas, ¿no? Que los jesuitas, hasta que no terminás un cierto recorrido de un libro, no pasas a otro, ¿no? Acá somos todos, leemos un poco a la Bartola. Por esto del espíritu de diversión. Sí. Y lo último que te leo de Germán García es una cosa un poco antipática, pero hablando de la política de la confusión y cuando se dice que el psicoanálisis, el país donde más psicoanalistas hay es Argentina, qué sé yo, fíjate lo que dice él. Estamos hablando, hay que situarlo en el tiempo,
Esto está publicado en La Noche Inconsciente, Palladium, fue una entrevista que le hicieron en Palladium, primer y único número, Buenos Aires, 20 de noviembre de 1986. Y esto está en el libro, excelente libro, compilado y prologado por Marcelo Izaguirre, un amigo de la Fundación Descartes, que también lo trajimos a Marcelo Izaguirre, a Beatriz Hess, gente muy importante para nosotros, que han venido acá a presentar el libro, un gran libro, muy esclarecedor en términos históricos, que es el anclaje, Jacques Lacan, el anclaje de su enseñanza en la Argentina. Eso está escrito por Marcelo Izaguirre, ahora que lo estamos nombrando aquí. Y Beatriz Hess también. Pongan ahí Fundación Descartes, tienen todos los textos. Gente que trabaja, es muy despierta y que trabaja muy bien. Son amigos, amigos del psicoanálisis, no somos amigos de nosotros, son amigos del psicoanálisis, en el buen sentido de la expresión. Fíjense lo que dice García. Dice: yo creo que todavía no ha empezado el psicoanálisis en Argentina. Que el dispositivo freudiano ampare todo tipo de psicoterapia no quiere decir que sea una propagación del psicoanálisis. Aquí hay una equivocación muy grande que mucha gente se la cree. No es que hay mucho psicoanálisis, sino que se llama psicoanálisis a todo lo que se hace en el campo psi. Y hay poca gente que no llame psicoanálisis a lo que hace. Todavía está por definirse qué es para nosotros una práctica correspondiente a lo que ha sido nuestra lectura de Lacan. Bajo el paraguas de la difusión del psicoanálisis hay un montón de prácticas heteróclitas entre sí y no hay todavía la garantía de esas prácticas. Cuando Lacan habla de garantía, no dice que el Estado garantiza al psicoanalista, dice que una escuela garantiza a los que forma. En la Argentina no tenemos una escuela que garantice a los que forma. Estamos hablando del año 86, ¿no? La gente practica el psicoanálisis al amparo de su formación universitaria y según lo entiende, no hay una escuela en el sentido fuerte, en el sentido lacaniano. No solo se trata de hacer apariencia de objeto, sino que el objeto es una apariencia. Bueno, no, quiero leer esto porque a veces como que también en la política de la confusión parece que está todo muy, muy claro y no está tan claro, ¿no? Exacto. Porque la confusión tiene un efecto. Perdón, la confusión no es solamente barullo, ruido y humo. La confusión es cuando se arman formas nítidas que parecen así y no son así. Es decir, que la política de la confusión está plagada de ilusiones, de hechizos. O sea, donde se arman figuras que parecen que son de esa manera y no nada que ver, ¿no? Que todo lleno de psicoanalistas. Bueno, vamos a ver. Después cuando le preguntas a la gente qué es lo que hace, opera con el sentido común, no hace psicoanálisis. No pasa nada, no está mal eso. Claro. Operar con el sentido común, se puede. Pero bueno, digo, ¿no? Las ilusiones de la confusión, ¿no? Ahí está. Bueno, esto de las ilusiones, la confusión a mí me da pie para volver al principio, porque sí, me quedé pensando en algunas cuestiones acerca de cómo se arma un consultorio y de justamente desmitificar algunas cuestiones de la práctica analítica. Entonces yo te propongo para cerrar que nos des 3 como puntuaciones acerca del inicio de la práctica, en relación, no sé, a la transferencia, al diagnóstico, a las entrevistas preliminares. Una verdadera amiga. O sea que para cerrar la entrevista te tengo que decir eso, bueno, lo voy a hacer. Sí. Es difícil, porque este es el momento en el que quedo como un idiota, ¿no? Porque te empiezo a decir cosas que... No, a mí me parece que, retomando eso que vos decís de cómo se llama un consultorio, de abrir un juego de conversación al respecto, ¿no es cierto? Hacíamos la analogía como cuando uno empieza a tener que ganar su propio dinero y bueno, cuando uno quiere armar algo, pasar de ese lugar de analizante al lugar de analista. Es un momento difícil sobre el que hay que hablar porque no es obvio, ¿no? A mí me parece que hay un texto clave, te lo digo rápido, que se llama La iniciación del tratamiento. Yo lo he trabajado mucho, me han escuchado hablar mucho, ya los canso a algunos con eso, pero la iniciación del tratamiento me interesa como texto, me interesa gracias a tu pregunta, que lo puedo ubicar aquí, porque todo el mundo, o mucha gente, lo toma como si fueran reglas técnicas que Freud le baja a la gente y que son cosas, obligaciones que tenemos que... Es una locura eso, porque Freud no te está diciendo que tenés que hacer las cosas así, porque te está diciendo... Yo digo que ese texto son 4 interrupciones de goce. Y en ese texto lo que ves, lejos de una prescripción técnica que tenés que cumplir, lo que ves es que el consultorio es algo que está en el oído del analista. No es un espacio físico solamente, que puede serlo, sino que el consultorio o el estudio analítico es algo que tenés en el oído. Y hay 4 interrupciones de goce en ese texto. Una, cuando te habla de entrevistas preliminares. ¿Qué quiere decir la entrevista preliminar? ¿Que te tenés que sentar y contar? No, quiere decir que
lo que se habla, hay que ver, hace falta ciertas condiciones. O sea, vos tenés que saber, por ejemplo, si la persona que no viene a hacer un análisis, la gente viene a demandar la felicidad, la normalidad, no se sabe, viene a hablar con alguien, a ver qué pasa, que se va al psicólogo. Sí. No te viene a decir, yo vengo a analizarme, hay una desinformación general. Entonces viene, te pide algo, vos tenés que ver si puede poner algo de su libido, de su interés en un supuesto saber que te arma a vos, o tiene su libido en el bolsillo, que sería como si, bueno, psicosis, neurosis, una cuestión del diagnóstico, pero no el diagnóstico como una cosa de decir, de segregar, sino una cuestión de armar las condiciones previas para una conversación que realmente tenga consecuencias orientadas hacia el deseo. Es necesario, no es hablar así por hablar. Necesitamos ciertas condiciones. Si esas condiciones no están, es mejor que no hagamos nada, ¿no? Entonces, la primera intervención es una intervención sobre esta cosa sin condiciones. No, necesitamos condiciones. Claro. La otra intervención es sobre la interrupción de goce sobre el tiempo, ¿no? Usted tiene que manejar su tiempo, dice Freud, ¿no? Tiene que manejar su tiempo. Si usted no viene, lo paga, porque usted arregla, es su tiempo, manéjelo. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que vamos a interrumpir el goce de la eternidad. Claro. Si el inconsciente es atemporal, necesitamos un régimen burocrático que interrumpa eso para que se despliegue lo atemporal, pero necesitas acotar el ideal de eternidad, de que bueno, sí, es infinito. No es infinito, ¿no? Hay un horario. Entonces ahí le pones freno a ese goce. El tema del dinero, que también es fundamental para Freud, porque el dinero no es una cosa de un intercambio mercantil solamente, que también es esa dimensión, sino que es parte del análisis, es justamente interrumpir el goce, el fantasma de la gratuidad, de que las cosas son gratuitas, de que lo único gratis es el incesto, ¿no? Y el diván, que están todos discutiendo si el diván sí, si el diván no importa si está el diván o no está el diván, no importa. Ponele, a lo mejor hay gente que sí, hay gente que no importa, pero el tema del diván es la cuestión del imaginario. Esto es el diván. El diván es la interrupción del goce, de la presencia, del semejante del tú y yo. O sea, ¿qué es un diván? El diván es un artefacto que interrumpe el bolero, sería, para decirlo en los términos. Es la interrupción del bolero, ¿viste? Tú, yo, mi yo, tu yo. No es así. Entonces, vos tenés un texto como la iniciación del tratamiento que, lejos de darte órdenes sobre cómo hay que hacer las cosas, te dice que si vos podés tener en el oído esas 4 interrupciones de goce, que las cosas no son sin condiciones, que no son sin tiempo, que no son gratuitas y que no son del bolero, del tú y yo, sino que pasa otra cosa, vos perfectamente podés estar haciendo un acompañamiento terapéutico, y yo acompañamiento terapéutico, psicoanálisis, no hay problema. Si vos querés trabajar con una idea de una hipótesis del inconsciente, tenés que tener esas 4 interrupciones de goce en el oído. Si tenés esas 4 interrupciones de goce en el oído, bueno, algo del psicoanálisis empieza a acontecer. Pero volvemos al punto, es decir, la hipótesis del inconsciente también es esto. Es estas interrupciones de goce que son 4 condiciones, dice Freud, ¿no? Si no, es como la política ninguna, la práctica cualquiera y la política de la confusión, según mi lectura. Buenísimo, Ángel. Bueno, muchísimas gracias. No, ha sido por favor. Un placer esta conversación, este diálogo. Así que bueno. Muchas gracias a ustedes, muy amables. Les agradezco a todos y a todas los que nos están viendo. Los invito también, si no han visto el capítulo anterior, que se llama Psicoanálisis en la cocina, pueden pasar a verlo en nuestro canal de YouTube. Y bueno, les dejo un fuerte abrazo a todos y bueno, nos vemos la próxima. Chao.